Listo, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y para este día tenemos programado trabajar el sensor de ultrasonido. Entonces, empezamos. Perfecto. Antes de empezar, recordarles que la mecánica a la que ya estamos acostumbrados y que la hacemos siempre en estas sesiones, ¿sí? Es descargar los casos de estudio que está en la carpeta de Google Drive, ¿sí? En el grupo ya se les envió otra vez o de nuevo el link, ¿sí? Lo que tienen que hacer es descargar la carpeta y tener listo los tres casos de estudio que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Que se refieren al sensor de ultrasonido. El uno, el 2 y el 3 son casos de estudio muy interesantes para poder enfocar el uso del sensor ultrasonido. Y como les he venido explicando en las clases anteriores, el objetivo de esta capacitación, ¿sí? El objetivo de esta capacitación no es encender LEDs, emitir sonidos, no, ese no es el objetivo. El objetivo es tratar de enfocar un proceso de programación sobre un robot, ¿sí? Y realiza proyectos de robótica como robots de competencia, proyectos de feria de ciencias, pero para lograrlo necesitamos tener conceptos básicos, ¿no? Lo más sencillo que se puede hacer en un robot es encender un LED, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos que empezar desde ahí. A medida que vayamos avanzando como ahora, ya no vamos a explicar necesariamente cómo encender un LED, ese no va a ser el objetivo, sino lo vamos a utilizar para darle un comportamiento al robot. De igual manera con el buzzer y de igual manera con el sensor más sencillo que existe, que es el pulsador, ¿sí? Entonces, con ese criterio, empezamos la sesión del día de hoy. Recuerden, descarguen los casos de estudio de la página de internet, ¿sí? De Google Drive, descárguenla y ténganlos a la mano. Ya también conocemos que yo doy la explicación del caso de estudio, lo analizamos al 100%, ¿sí? Y luego ustedes tienen que probar esa programación en su robot y enviar una evidencia y de qué se tratan estas evidencias. Como ya sabemos, son videos de 4 o 5 segundos que demuestran la implementación del caso de estudio en el robot, ¿sí? Entonces, ya habiendo recordado todo este tema, empezamos con la sesión del día de hoy. Nos toca hablar del sensor de ultrasonido. En primer lugar, el término sensor, ¿sí? Eso ya tiene que estar súper claro para poder transmitirlo a nuestros estudiantes. Un sensor, ¿qué era? Era un componente, un dispositivo electrónico que puede detectar un estímulo del medio y a partir de ese estímulo del medio puede entregarme una respuesta en forma de voltaje, ¿sí? En este caso, el sensor de ultrasonido, ¿sí? El sensor de ultrasonido puede detectar un estímulo del medio que es la presencia de un objeto que está delante de él. ¿Puede detectar la presencia? Claro que sí, pero también y además, y es una de sus características más importantes, es que puede detectar a qué distancia se encuentra ese objeto, ¿sí? Entonces, esa definición tiene que estar súper clara. Palabra clave para un sensor es detectar. Por eso el sensor ultrasonido detecta. Hablando de su forma física, ¿sí? El sensor de ultrasonido tiene dos características importantes. Una, que es un parlante, ¿sí? Este es un parlante que emite sonido, ¿verdad? Pero es un sonido ultrasónico. ¿Qué significa ultrasónico? Que no lo podemos escuchar nosotros, porque está a muy alta frecuencia. Precisamente a qué frecuencia está este modelo de ultrasonido emite ondas ultrasónicas a 40 kilohertz, ¿sí? No las podemos escuchar, pero existen y están en el medio, en este caso en el aire. ¿Ah? Entonces, este parlante emite esa onda ultrasónica. ¿Ah? Tenemos un parlante emisor y hay otro parlante que en este caso está haciendo las veces de un micro, ¿no? Detecta
la onda ultrasónica. Y en este caso se le conoce como receptor, ¿sí? Entonces, estas son las partes más importantes del sensor. Ahora, nuestro sensor también tiene un conector, como podemos ver aquí, un conector RJ, ¿sí? Ese conector RJ, ¿para qué sirve? Sirve para conectar un cable y a través del cable conectarlo a la placa LUDIO, ¿sí? Eso también es importante mencionar. También les voy a hacer la aclaración en el momento adecuado. ¿Qué más? Podemos hablar de que este sensor es muy útil en proyectos de robótica, ¿sí? Y como les estaba explicando, puede detectar la presencia de un objeto y la distancia de ese objeto sin necesidad de tener un contacto físico, ¿sí? Por eso es que es muy útil y muy versátil. Pero a la pregunta, ¿no? De repente es muy probable que nuestros alumnos nos consulten, pero profesor, ¿cómo funciona este sensor? Tenemos que darles una explicación de alto nivel en el sentido de que no vamos a ponernos a explicar el funcionamiento interno electrónico de este sensor, sino la funcionalidad física en realidad, ¿sí? Que justamente está aquí expresada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo trabaja el sensor ultrasonido? Aquí hay un esquema muy interesante y muy didáctico. Dice que el sensor ultrasonido emite una onda ultrasónica por uno de sus parlantes. ¿Cuál? El emisor o el receptor. El emisor, ¿sí? Emite una onda ultrasónica. Ya está. La emite. Y esta onda ultrasónica viaja por el aire, ¿sí? Viaja por el aire. Y no es hasta que encuentra un objeto, esta onda ultrasónica va a rebotar, ¿sí? Va a rebotar. Sea que encuentre un objeto animado, inanimado, va a rebotar, ¿sí? Entonces, el tema aquí central es que la onda sale, viaja, choca y regresa, ¿sí? Sale, viaja, choca y regresa. Y durante ese estado de transporte, digamos, de esta onda ultrasónica, ¿sí? La realiza a través de o durante un tiempo específico, ¿sí? El tiempo que demora en ir y regresar es crucial para poder detectar la distancia, ¿sí? Entonces, justamente tenemos varios parámetros. El primero es el sonido, que específicamente viaja a una velocidad de 340 metros por segundo, ¿sí? Y a esa velocidad recorre la distancia, ¿sí? Y obviamente nosotros deberíamos calcular, ¿sí? Bueno, el sensor debería calcular la distancia perdón, el tiempo de viaje, ¿no? El tiempo de ida y el tiempo de retorno, ¿sí? Entonces ya tendríamos dos datos ahí. Uno es la velocidad y el otro es el tiempo, ¿sí? Entonces con una fórmula muy sencilla o una relación matemática que se utiliza en física es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? La velocidad vendría a ser 340 metros por segundo y el tiempo vendría a ser el tiempo que ha demorado en viajar, ¿no? Entonces, gracias a que tenemos esos parámetros, ¿qué podemos hacer? Podemos detectar o podemos calcular la distancia. Podemos calcular la distancia al objeto, ¿sí? Es una forma muy sencilla de poder explicar, ¿ya? Ahora, requisitos para que pueda funcionar este sensor es que la superficie sobre la cual van a rebotar las ondas ultrasónicas, ¿sí? No tiene que ser, tiene que tender a ser uniforme, ¿sí? Tiene que tender a ser uniforme. Si por ejemplo es una superficie muy irregular, o sea que tiene una forma no plana, ¿sí? Entonces ahí podría el sensor no calcular la distancia con precisión, ¿sí? Entonces los objetos sobre los cuales va a detectar la distancia debería tener una superficie homogénea, ¿ah? Por ejemplo, un objeto que no necesariamente debería ser usado para este tipo de aplicaciones es una esponja, ¿sí? Una esponja. Si yo tengo una esponja y la pongo enfrente del sensor de ultrasonido, no necesariamente va a detectar la distancia hacia la esponja, ¿ya? Objetos sólidos como una caja, un cuaderno, una mochila, nosotros mismos, ¿no? Sí, ahí sí trabaja muy bien el sensor ultrasonido. Tiene ciertas restricciones, pero bueno, en general funciona muy bien y es muy útil para hacer proyectos de robótica.
Perfecto, entonces redondeando todo este tema, ¿sí? El sensor de ultrasonido es un sensor que detecta la presencia de objetos y no solamente eso, sino que detecta a qué distancia se encuentra. Muy útil, muy versátil. Perfecto, seguimos avanzando. Ahora, algunas características de este sensor, sí, algunas características, es que tiene un grado de detección a partir de los 2 centímetros hasta los 450 centímetros. Y es decir, ¿no? A las 4 metros y medio en todo caso, ¿no? Desde los 2 centímetros hasta los 4 metros y medio. Y tiene una precisión de 0,3 centímetros. Obviamente esa precisión, ¿sí? Va a ser efectiva siempre y cuando la superficie, como les explicaba, tiene que ser homogénea, ¿sí? Y un ángulo de acción no mayor a 15 grados. ¿Qué significa? ¿De qué se habla? ¿A qué se refiere el ángulo de acción? Eso lo vamos a explicar aquí, con el robot. ¿A qué se refiere el ángulo de acción no mayor a 15 grados? Se refiere a lo siguiente. Mire, si yo tengo un sensor ultrasonido aquí, es este, ¿ya? Este sensor ultrasonido lo que va a tratar de hacer es lo siguiente. Va a emitir una onda ultrasónica, ¿sí? Pero no la va a emitir necesariamente de forma lineal, así recta, ¿no? Sino que tiene un ángulo de enfoque, ¿sí? O de acción de 15 grados a partir del grado cero estaríamos considerando el punto medio de este parlante, ¿no? Entonces, 15 grados significa así. Y al final, esos 15 grados van a formar un cono, ¿sí? Un cono, así. Y ese cono, ¿sí? Va a determinar el grado de acción, ¿no? El grado de acción. ¿Sí? Es decir, si yo tengo si yo realizo y obtengo este conito, un punto ciego del sensor, ¿cuál sería? Este de acá. Por ejemplo, si hay un objeto aquí, no lo detectaría. ¿Por qué? Porque está fuera de su rango de acción. ¿Ah? Pero para eso hay solución, claro. También vamos a trabajar con el servomotor. El servomotor es un dispositivo que conjuntamente con el sensor ultrasonido puede hacer que gire el sensor, ¿sí? Gire. Y poder detectar los puntos ciegos. ¿Ah? Aprovechando que tenemos el sensor aquí, tenemos el emisor, el receptor y tenemos la conexión RJ, ¿no? Este es el cable, ¿sí? Y esta es la conexión RJ. Conectamos y el otro extremo iría a la placa LUDIO. Eso también ya es explicado muy detalladamente en el video de construcción, ¿sí? Entonces, el sensor debiera estar conectado aquí y conectado aquí. El otro extremo donde debería estar en uno de los puertos del robot, ¿sí? Independientemente si ustedes lo han puesto a la izquierda, pues tendrán disponibles el puerto 1 y el puerto 2, ¿sí? Ahí está. Y si lo han puesto a la derecha, tendrán disponible el puerto 3 y el puerto 4. ¿Sí? En este caso, lo voy a conectar al puerto número 2. Perfecto. Seguimos avanzando. Ahora, claro, podemos conectar el sensor, como dice en la guía PDF, podemos conectar el sensor en el puerto 1, en el puerto 2, que son puertos digitales, o puertos analógicos como el 3 y el 4, ¿sí? El tema de digital y analógico lo vamos a enfocar también de forma muy didáctica en las próximas sesiones. Sin embargo, para recordar, simplemente basta decirles que el sensor ultrasonido se puede conectar al puerto 1, 2, 3 o 4 de la placa, cualquiera, ¿sí? Listo, y eso es todo lo que tenemos que saber acerca del sensor ultrasonido, ¿sí? Saber cómo funciona de forma más sencilla de explicar, ¿sí? Para poder también trabajar esa definición con nuestros alumnos, ¿ya? Eh, el tema ahora importante que sigue es poder enfocar cómo vamos a programar el sensor, ¿sí? Cómo vamos a programar el sensor dentro de nuestro entorno de programación que se refiere al robot, al kit de robótica Ludio, ¿no? Se van a dar cuenta que los pasos son muy, muy parecidos a los pasos anteriores, porque de lo que se trata aquí es que sea muy didáctico y muy sencillo poder trabajar esto con los chicos, ¿no? Entonces, si aprendemos, por ejemplo, a programar o a conectar o a programar un LED, un pulsador o un buzzer, que son los sensores actuales más sencillos, pues también estaríamos en la capacidad de hacerlo con sensores más complejos, como en este caso el ultrasonido, ¿sí? Entonces, empezamos.
Continuamos entonces. Miren, lo primero que tenemos que hacer para programar el sensor de ultrasonido, una vez que ya hemos explicado absolutamente todo respecto de sus características, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, y que es un patrón que hemos venido haciendo, es este de aquí. Lo primero que hacemos es incluir la librería Ludio Max. Incluir la librería Ludio Max. Hay un detalle que nos han estado consultando varios docentes, voy a recordar y aprovechar la oportunidad de resolver esa duda, ¿sí? Respecto a la librería, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación, cuando empezamos a programar el caso de estudio. Entonces, primer paso, incluimos la librería didáctica LudioMax, ¿sí? Acto seguido, ¿qué tenemos que hacer? Como vamos a trabajar con un ultrasonido, tenemos que representar ese sensor, que lo tenemos aquí físicamente, ¿sí? Aquí está físicamente. Físicamente lo tendremos que representar en el lenguaje de programación. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos creando una variable. ¿Qué variable? Una variable de tipo sensor ultrasonido. ¿Ah? Una variable de tipo sensor ultrasonido. Así como hemos trabajado variables especiales de tipo pulsador, de tipo LEDs o de tipo parlante, en este caso no es la excepción que para el sensor ultrasonido tenga que tener su propio tipo de variable especial, que en este caso es sensor subguión ultrasonido. Profesor, ¿cómo tengo que escribirlo? ¿Así con S mayúscula? Claro que sí, exactamente con S mayúscula. Ajá, ¿y este subguión lo puedo reemplazar por un espacio en blanco? No, el subguión forma parte del nombre del tipo de variable, ¿sí? Así que no lo podemos reemplazar, tiene que ser con subguión. Ah, ya, y profesor, la U también tendrá que ser con mayúscula. Claro que sí. Y nos vamos a dar cuenta que eso está bien escrito, ¿sí? Y los chicos también se van a dar cuenta, porque ya sabemos qué pasa, ¿no? Cuando escribimos correctamente el tipo, se cambia a este colorcito medio naranja, medio rojizo, ¿sí? Entonces, con eso ya sabemos. Ahora, el nombre. Como ya hemos visto, el nombre tiene que estar relacionado con el componente, ¿no? No le puedo poner un nombre que no exprese el objetivo o esté relacionado con el componente en cuestión, ¿no? En este caso, un buen nombre es ultrasonido. Otros le pondrán sensor subguión ultrasonido, podría ser, ¿no? Sensor subguión ultrasonido también es válido, ¿ya? Pero que le pongamos solo sensor, ¿sí? Que le pongamos solo sensor no sería una buena práctica, ¿ya? Porque como vamos a trabajar con varios sensores, simplemente la palabra sensor no está aclarando mucho. Está diciendo que es un sensor, sí, pero no está aclarando mucho de qué tipo es de qué sensor se trata, ¿ya? Entonces, si queremos utilizar la palabra sensor, deberemos poner sensor subguión y aclarar que se trata del sensor ultrasonido, ¿ya? Algo que sí no estaría bien, y eso siempre lo vamos a recalcar, es que para ponerle un nombre de variable como X o Y o Z o A, B, C, eso sí no es una buena práctica de programación porque esa letra X no está representando absolutamente nada respecto al sensor en cuestión, ¿no? No nos dice nada. Entonces eso sí es una mala práctica de programación y deberíamos omitirla, ¿ya? Y también aclararla con los chicos desde el primer momento. Perfecto. Ahora, sí es importante que los chicos también puedan ponerle un nombre. Si nosotros les entregamos los criterios para poner los nombres y ellos salen con un nombre creativo, ¿no? Ya, los chicos pues tienen una imaginación muy, muy grande. Se le pueden poner un nombre creativo, pero que esté relacionado con el sensor, ¿ya? Tampoco restringirlos a que solamente este nombre tiene que ser, no. Pero mientras que esté relacionado con el sensor, excelente, bienvenido sea. Es más, es mucho mejor, ¿no? Perfecto, seguimos. Eh, Primer paso, ya sabemos, la librería didáctica. Segundo paso, la variable. Y tercer paso. Recuerden que el tercer paso para todos los sensores y actuadores es la inicialización de procesos internos, ¿sí? Y esto lo hacemos con el comando inicializar. En el caso del sensor ultrasonido no es la excepción, también tenemos que inicializarlo. Sin embargo, en el tema de inicializar el sensor, tenemos que enviarle un dato específico, que en este caso, como podemos ver, estamos utilizando el comando inicializar que hemos utilizado en todos los sensores y actuadores que hemos visto hasta la fecha. Obviamente, este inicializar se está ejecutando sobre mi sensor ultrasonido y para reforzar ese tema es que utilizo el
puntito aquí, pero fíjense, este inicializar necesita un dato. ¿Qué dato, profesor? El dato que necesita es justamente indicarle a qué puerto lo estoy conectando, ¿sí? Y eso está directamente relacionado con el robot. Miren, aquí. ¿A qué puerto estoy conectando? Por ejemplo, en este caso lo estoy conectando al puerto 2, ¿sí? Es por eso que tengo que escribir en el lenguaje de programación, tengo que indicar a qué puerto estoy conectando, ¿sí? Por lo tanto, puerto 2. Profesor, ¿y tengo que escribir puerto con mayúsculas? Claro que sí. Sin su guión, sin su guión. Y el número, ahí está el número, ¿no? Seguido, ¿no? Sin su guión, sin espacio, sin nada, sino puerto 2. Profesor, si lo conecto al 3, ¿cómo sería? Puerto 3. Ah, ya, perfecto, perfecto. Y como ya hemos mencionado, el sensor de ultrasonido puede estar conectado, ¿sí? A cualquiera de los 4, ¿no? Si hemos elegido sacar el cable por la izquierda, tendremos la opción del 1 y el 2. Y si hemos elegido sacar el cable por la derecha, pues tendremos la opción de puerto 3 y puerto 4, ¿sí? Perfecto. De esa forma, excelente. Ya sabemos cómo conectar físicamente, pero tenemos que reforzar esa idea o entregar esa información en el lenguaje de programación, ¿ya? ¿Cómo? Con el comando inicializar y indicando el puerto al que hemos conectado. Profesor, no funciona el sensor de ultrasonido. Parece que está dañado. Siempre tener el criterio de siempre de hacer match. Si yo estoy conectando puerto 2 en el robot, ¿sí? Puerto 2 en el robot, asegurarme de que en la programación también esté puerto 2. Muchas veces hacemos un programa complejo, trabajamos el sensor y no sabemos por qué no funciona. En realidad, y ahí perdemos bastante tiempo y a veces hay frustración respecto a eso, pero lo que tenemos que verificar es que el puerto esté conectado, el puerto si está conectado a un puerto específico, en este caso 2, tenemos que hacer la verificación que aquí también esté conectado al puerto 2, ¿ya? Eso es muy importante. Perfecto. Ahora, miren, ya tenemos los 3 pasos, ¿ah? Definir la librería, incluir la librería, 2, crear la variable, ¿no? Y ahora 3, inicializar. ¿Qué sigue? Usarlo. Tenemos que usar el sensor. ¿Y cómo lo usamos? Hay una función o comando que se llama calcular distancia, ¿sí? Calcular distancia. Y se han dado cuenta que los nombres de los comandos, si están compuestos por 2 palabras, siempre los estamos separando con un subguión. Claro que sí, porque eso tiene un motivo, una razón. El motivo y la razón para eso es que es más fácil de leer, ¿ya? Es mucho más fácil de leer. Por ejemplo, imagínense esto. A ver, vamos a poner por un momento el IDE de programación, ¿sí? A ver, imagínense esto de aquí. A ver. Imagínense esto, el IDE de programación, ¿ya? Y vamos a ejemplificar 2 cosas. Por ejemplo, imagínense que yo pongo así. Era calcular distancia. Obviamente, para poder leer eso, ¿sí? Yo diría, a ver, tendría que tomarme un tiempito y decir calcular distancia, ¿no? Entonces, pero me demoro un tiempito, ¿no? Para poder separar las 2 palabras, ¿no? Para poder separar las 2 palabras, me demoro un tiempo. Sin embargo, si yo hago esto, ¿mejoraría o no? Ajá, ahí mejora un poco, porque yo digo calcular distancia, al toque nomás, ¿sí? Pero este tema de las mayúsculas, ¿sí? Lo estamos reservando para los tipos, como por ejemplo, la S de sensor, la U de ultrasonido, la P de parlante, las 3 letras de LED de los LEDs, el pulsador, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, las funciones o comandos, para que sean de la forma más sencilla de leer, y que no se confunda con el tema de los tipos, esto de acá, entonces lo más lógico es esto. Se lee fácilmente
y no creo conflicto con los tipos de datos, ¿ya? Ese es el motivo. Entonces, un nombre de variable, de variable, como por ejemplo, si yo estoy trabajando el sensor, así, sensor ultrasonido, ¿sí? Y le pongo un nombre de variable sensor ultra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, podría hacerlo así también, ¿no? Sensor ultra. Pero como les digo, no es muy legible, no se lee tan fácilmente. Pero si yo hago esto, perfecto, se lee automáticamente, ¿ya? Entonces, también acostumbrar a los chicos a esta buena práctica de nombrar los nombres de las variables con esta nomenclatura porque es más sencilla al final, ¿ya? Y si yo puedo, y si yo quiero, puedo seguir poniendo más detalles, ¿no? Sensor ultrasonido, por ejemplo, puerto 2, ¿ya? Podría incluso indicar que ese es el sensor que está conectado al puerto 2. ¿Se dan cuenta? Podría tener más detalle. Pero si yo quiero seguir agregando detalle, ¿sí? Es mejor que lo realice con subguiones, ¿ya? Para cada punto que quiero resaltar. Perfecto. Seguimos avanzando. Vamos a ver. Ya está, perfecto. Seguimos avanzando. Ahora, dice, finalmente podemos calcular la distancia con la función calcular distancia. Perfecto. Dice, cuyo resultado, ojo, si yo voy a calcular la distancia, este comando que estoy resaltando aquí, me va a devolver, me va a entregar un resultado, una respuesta, porque si yo le estoy entregando, yo le estoy consultando sensor ultrasonido, necesito que calcules la distancia. El sensor tiene que haber una forma en la que me devuelva ese cálculo. O en todo caso, ¿qué me va a devolver? Un dato. ¿Y ese dato qué es? Un número. ¿Y ese número qué es? Representa la distancia. Ese número es un dato. Entonces, por lo tanto, ya hemos visto ese tema también, donde almaceno datos. Almaceno datos en variables. Almaceno datos en variables. Entonces, si yo voy a trabajar con el cálculo de distancia con el sensor de ultrasonido, necesariamente necesito una variable donde almacenar justamente el dato de la distancia. Es por eso que estamos trabajando aquí una variable que es numérica, claro que sí, ya no es de tipo pulsador, ya no es de tipo LED, ya no es de tipo parlante, tampoco es de tipo sensor ultrasonido, no. Esta es una variable numérica, ¿ya? Correcto, es numérica y que es de tipo entera, ¿sí? Porque acá justamente su tipo es int, ¿sí? Ya habíamos hablado de dónde sale int, todo ese tema. Entonces es entera. Y al ser entera, ¿sí? Pues obviamente va a almacenar números sin parte decimal, ¿ya? Y esta variable le tenemos que poner un nombre. Entonces, aquí hay otro detalle también muy importante en el nombre de esta variable. En primer lugar, la primera parte, decir distancia, está perfecto porque va a calcular la distancia. Y si estamos trabajando con sensor ultrasonido, pues será la distancia del sensor ultrasonido. Entonces, si nosotros tuviéramos otra distancia dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro programa, ahí sí tendríamos que ponerle distancia su guión ultrasonido, ¿no? Para decir que esta variable va a almacenar la distancia de los objetos que se encuentran enfrente del sensor ultrasonido. Si hubiera otra variable que tiene que ver con distancia, tendríamos que diferenciarla, ¿ya? Pero aquí quiero enfocar el tema de las unidades, ¿ya? Es importantísimo el tema de las unidades. Esta función devuelve la distancia. Profesor, ¿en qué unidades? ¿Metros, kilómetros, decímetros, nanómetros? No, en centímetros, ¿ya? En centímetros. Y la distancia en centímetros que devuelve el sensor es aproximada también, ¿ya? No vayan a pensar que es súper exacta, ¿no? No, es aproximada, pero trabaja en centímetros, eso es lo más importante, ¿ya? Perfecto. Entonces, ya que tenemos la variable donde vamos a almacenarla, la inicializamos con un valor arbitrario, que en este caso sería 0, ¿no? Porque al inicio no está tomando ninguna lectura del sensor, entonces por lo tanto es 0. ¿Ah? Y luego, en el ciclo principal del programa, pues justamente lo que hacemos es utilizar la función calcular distancia y su resultado lo almacenamos ¿en dónde? En la variable distancia, ¿sí? Una vez que ya tengo esto,
puedo empezar a procesar esta variable como yo desee o como requiera mi problema, mi proyecto, mi robot, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, estos 4 pasos son los que necesitamos para trabajar con el sensor de ultrasonido. Los vamos a repasar muy rápidamente. Paso número 1, incluir la librería didáctica LudioMax. Paso número 2, crear la variable o representar el sensor en el lenguaje de programación con el tipo de datos sensor ultrasonido y nombre de variable ultrasonido, que ya saben que la pueden cambiar. Siguiente paso, inicializar. Debemos inicializar el sensor, claro que sí. ¿Con qué comando, profesor? ¿Con el mismo inicializar? Sí, exactamente con el mismo que hemos trabajado los demás, pero esta vez lo trabajamos sobre el ultrasonido. Y además hay un detalle más, tenemos que enviarle el puerto donde se encuentra conectado. Profesor, ¿cómo sé cuál es el puerto donde se encuentra conectado mi sensor? ¿Cómo sé? Porque visualmente o físicamente me doy cuenta de que el sensor tiene un cable, ¿sí? Así como este. Acá está, el sensor tiene un cable, ¿sí? Y este cable debiera estar conectado en algún lugar de nuestra placa, ¿sí? Obviamente, uno de los extremos debería estar conectado en el sensor, es decir, así. Y el otro extremo en algún puerto de la placa, ¿ya? Entonces, así me doy cuenta que ese es el sensor que estoy trabajando. Entonces, tengo que configurar el puerto. Si acá dice puerto 2, o lo conecto al puerto 2, pues obviamente aquí tendré que conectarlo o indicar que estoy conectando al puerto 2. Perfecto. Y último paso, utilizarlo. Nada más utilizarlo. ¿Pero cómo lo utilizo, profesor? Ah, ya, hay un comando que se llama calcular distancia. Ajá, pero ojo, este comando sí nos devuelve el resultado. Si yo le digo calcular distancia, nos va a devolver el resultado. 15, 10, 20 centímetros, lo que fuera. Y ese resultado tenemos que almacenarlo en una variable. ¿Qué variable sería? Podría ser una variable numérica de tipo entero y que le ponemos un nombre específico. Pero en este caso, recordemos que las unidades son en centímetros, por lo tanto, debiera expresar eso en la variable, ¿sí? Y profesor, ¿cómo almaceno? Fácil. Llamo a la función o ejecuto o uso la función calcular distancia del sensor ultrasonido, ¿sí? Y acto seguido, con el operador de asignación, ese símbolo igual se le conoce con el nombre de operador de asignación. ¿Qué está haciendo? Todo lo que está aquí o el resultado de aquí, que al final va a ser un número, por ejemplo, si el sensor detecta un objeto a una distancia de 10 centímetros, ¿sí? Todo esto va a devolver 10 centímetros. 10, perdón, el número 10. Y ese número 10, ¿dónde va a ser almacenado? Va a ser almacenado en este contenedor de datos que se llama distancia subido en centímetros. ¿Sí? Y después yo voy a poder procesar este dato posteriormente en instrucciones que se relacionen con el proyecto que yo tengo que realizar, ¿sí? Esto es genérico para todos los proyectos de sensor de ultrasonido, pero ya lo que cambia es cómo voy a utilizar esa data para trabajar mi proyecto, ¿sí? Perfecto, entonces hasta ahí. Si no hay ninguna consulta, ¿sí? Si no hay ninguna consulta, recuerden que las consultas las revisamos a través del chat, ¿sí? A través del chat, o si no también activando su micro y haciendo la pregunta directamente, ¿sí? Si no hay ninguna consulta al respecto, ahora sí empezamos con nuestro primer caso de estudio, ¿ya? Entonces, para esto, repito, por favor, todos deberían descargar los casos de estudio que ya están subidos en la carpeta virtual. Sí, son 3 casos nada más y deberían tenerlos todos a la mano para empezar a hacer la explicación. ¿Sí? Para empezar a hacer la explicación. A ver, creo que hay mensajes en el grupo. Ajá. Ya, correcto. Perfecto. Ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos a empezar con el primer caso de estudio. Y como les había comentado, el primer caso de estudio se trata de el uso del sensor de ultrasonido. ¿Sí? Cálculo de la distancia, dice. El robot inicia con los LEDs en color azul, ¿ah?
El robot inicia con los LEDs en color azul y solo, fíjense bien, solo cuando el pulsador sea presionado, empezamos con el proceso, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que, miren, estamos utilizando los LEDs y el pulsador ya no con el objetivo de aprender a programar un LED y aprender a programar un pulsador. No, no, no. Los estamos utilizando ya para darle un comportamiento a nuestro robot. ¿Y cuál es ese comportamiento? Es que el robot va a indicar que está listo para iniciar mostrándonos sus LEDs en color azul. O sea, el robot pone sus LEDs en color azul y nos indica, ¿sabes qué? Ya estoy listo para iniciar. Ajá, ¿y cómo inicio? Inicio presionando el pulsador. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, ese es el criterio. A eso tenemos que llegar. Ya no necesariamente aprender a cómo se encienden los LEDs, sino y trabajar cómo leo el sensor, no, sino que para utilizarlos, para darle un comportamiento a mi proyecto. En este caso, otra vez repito, solamente cuando el robot está listo, enciende sus LEDs en color azul y está listo para que presionemos el pulsador para que inicie el proceso. Si no presionamos el pulsador, el robot nunca va a iniciar su proceso, ¿ya? Y eso es muy bueno también, es un patrón de programación para hacer proyectos, ¿sí? Porque siempre, el robot no necesariamente tiene que iniciar cada vez que yo enciendo el switch, ¿sí? Es decir, acá. Si yo enciendo el switch aquí, el robot no debería iniciar, ¿no? Si yo enciendo así, no debería iniciar, ¿sí? Sino que debería estar controlado de alguna manera, ¿sí? Y como les digo, este sensorcito que está acá, el pulsador, justamente es el sensor más sencillo que existe para realizar ese paso de control, ¿sí? De control. ¿Y qué control? Iniciar el programa o iniciar la acción del robot, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo se programa eso y tenemos que entenderlo bien, ¿ya? Porque, como les digo, es un patrón de programación que lo vamos a utilizar constantemente, ¿ya? Listo, ahora sí. El proceso. ¿Pero cuál es el proceso, profesor? Ahí está, dice. Encendemos los LEDs en color rojo, ¿ya? Cuando inicio, encendemos los LEDs en color rojo, es decir, cuando presiono el pulsador, y emitimos una secuencia de sonido. Otra vez, ¿se dan cuenta? El primer estado del robot es que está en color azul sus LEDs y esperando, ya está listo para que empezar su proceso. Y cuando nosotros presionamos el pulsador, el robot inicia su proceso. Pero ¿cómo indica? ¿Cómo indica el robot que está iniciando su proceso? Pues fácil, cambia de estado los LEDs que estaban en azul, los cambia a rojo. Ajá, eso ya nos indica algo, que hay un cambio, ¿se dan cuenta? Y no solo eso, sino que nos da un feedback auditivo. Es decir, que cuando ya el robot empieza a realizar su trabajo, nos lo indica, además de con los LEDs, nos indica con el buzzer. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve, ¿ya? Y dice, y en ese momento, ¿qué hace? Empieza a calcular la distancia del sensor ultrasonido hacia un objeto. Ahí está, ¿sí? Y algo interesante aquí que vamos a hacer el día de hoy es que esa distancia la vamos a enviar a la computadora, ¿sí? A la computadora, a nuestras computadoras, a través del monitor serie, ¿ya? Importantísimo para nosotros poder ver cómo funciona este sensor ultrasonido y hacer pruebas de proximidad, alejarlo, etc. ¿Ya? Entonces, ya que está entendido este primer caso de estudio, por favor, si tienen alguna consulta respecto al enunciado, ¿ya? Sería muy importante que la puedan hacer. Sin embargo, hasta ahora está todo claro, ¿ya? Perfecto. Entonces, voy a esperar a que ustedes puedan cargar, ¿sí? Carguen, por favor, carguen su código del primer caso de estudio a su programa de Arduino, ¿sí? Y yo, acto seguido, voy a proceder a explicar este primer caso de estudio. Y dice así, miren, primera parte, incluir la librería LudioMax, ahí está, ¿ah? Pero como les había comentado antes, ahora sí, miren, ya la lista de componentes que vamos a utilizar ya está creciendo, ¿no es cierto? Antes, ¿se acuerdan que solo trabajamos con LEDs? No, ahora estamos creciendo la lista. Y como les digo, esta lista es importantísima. ¿En qué sentido? En el sentido de que
solamente los componentes que me van a ayudar o me van a servir para resolver el problema, para implementar el proyecto o el robot de competencia para la feria de ciencias, etcétera, esa lista tiene que estar perfectamente clara. Si yo pongo ahí, como estoy poniendo en este caso, primero el sensor de ultrasonido, es porque lo voy a usar y sé en qué momento lo voy a usar. ¿Ya? No le estoy poniendo esa lista al azar o porque se me ocurrió o porque no sé, de repente lo voy a poder usar. No, ya tengo que planificar si lo voy a usar o no. Es por eso que si está en esta lista, ya definitivamente yo estoy seguro dónde lo voy a usar y cómo lo voy a usar. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, esa lista es importantísima porque demuestra que hemos entendido el enunciado, que sabemos cómo resolver nuestro proyecto. ¿Ya? Igualito tiene que pasar con los chicos. Los chicos no pueden poner ninguna variable de componentes sin tener un criterio de cómo la van a usar, dónde la van a usar y por qué la van a usar. ¿Ya? Desde ahora empecemos con esa verificación que es muy, muy importante para hacer los proyectos. ¿Ya? Perfecto. Entonces seguimos avanzando. ¿Vamos a utilizar sensor de ultrasonido? Claro, porque voy a medir la distancia, pues, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, ¿voy a utilizar un parlante? Claro que sí, porque voy a indicar que ya inició el proceso. ¿Voy a trabajar con LEDs? Por supuesto. No puedo trabajar sin LEDs. No tendría forma de indicar estados, ¿no? Y pulsador, claro, porque de otra forma, ¿cómo controlaría el robot, ¿no? Entonces, se dan cuenta, todo tiene un criterio, un fin para ser utilizado. Y, ajá, ¿y por qué estoy trabajando con esta, no? Esta como que desentona con las demás, ¿no? Pero no, en realidad esta obviamente está relacionada ¿con quién? Está relacionada con el sensor de ultrasonido. Ahí también tendría que estar bien claro su uso o por qué está ahí. ¿Ah? Perfecto. Ahora, viene el tema de la inicialización, ¿sí? Todas las variables que yo pongo acá son susceptibles a inicialización. En este caso, el ultrasonido, el parlante, los LEDs y el pulsador utilizan la misma función de inicialización. ¿Cuál es? Inicializar, ¿sí? Con el pequeño detalle de que parlante, LEDs y pulsador no necesitan ningún dato, ¿ya? No necesitan ningún dato. Sin embargo, el ultrasonido sí. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque tengo que indicarle a qué puerto está conectado. ¿Ya? Si está en el 3, pondré 3. Si está en el 2, pondré 2. Y así sucesivamente. En este caso, está en el 2. Por lo tanto, puse puerto 2. ¿Ah? Importantísimo. Los demás no necesitan. Y aquí viene un detalle específico. Si yo voy a utilizar o voy a enviar data desde el robot, aquí está, desde el robot hacia la computadora, pues lo haré a través de un protocolo de comunicación. En este caso es el protocolo de comunicación serial. Y ese protocolo de comunicación serial, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama serial. Así se llama, serial, ¿sí? Y este tipo de datos sí tiene un comando que se llama begin, que sirve para inicializar. ¿Pero qué voy a inicializar ahí? La tasa de transferencia de datos. Como voy a enviar datos desde el robot a la computadora, tengo que decir a qué velocidad voy a enviar los datos. Una velocidad estándar que es utilizada en este tipo de transferencias desde 9600 bits por segundo. ¿Ya? 9600 bits por segundo. Y ahí está, tengo que inicializar. Listo. Y aquí está el tema importante, que es que justamente le va a dar la capacidad al robot de indicar, ¿sabes qué? Ya estoy listo y esperando a que presiones el pulsador para iniciar mi proceso. ¿Ya? Entonces, miren, justo después de hacer la inicialización y dentro de la función setup, es que yo encenderé los LEDs en color azul. Eso indica que ya, miren, eso indica que ya hice toda la declaración de variables. Inicialicé y acto seguido, después de inicializar, ya estoy listo para empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo indico que ya estoy listo para empezar a trabajar? Pues lo enciendo enciendo los LEDs en color azul. ¿Ah? Así como estoy haciendo aquí en este robot, ¿sí? Yo enciendo el switch, ¿sí? El switch lo enciendo y realiza la hace rapidísimo, o sea, obviamente este microcontrolador es súper rápido, ¿no? Entonces hace toda la inicialización y dice, ya estoy listo para empezar a trabajar. ¿Cómo me dice eso? Porque sus LEDs están en
color azul. ¿Ah? Correcto. Seguimos. Ahora, ¿qué más tiene que hacer? El robot tiene que esperar a que su pulsador sea presionado. ¿Cómo hago eso? Fácil. Lo voy a hacer con una estructura de control repetida que ya la hemos visto y sabemos su uso, ¿sí? Recuerden que habían dos. Había una estructura de control repetitiva que indicaba y sabía cuántas veces iba a repetir, ¿no es cierto?, las cosas. Esa se llamaba estructura for. Esa estructura la utilizo cuando ya sé cuántas veces tengo que repetir el proceso. Sin embargo, aquí esta estructura de control repetitiva, en realidad lo que está haciendo es repetir, hacer un ciclo, pero no sabe cuánto tiempo va a demorar o cuántas veces va a realizar ese ciclo. ¿Ah? No sabe. Es por eso que condiciona ese ciclo con un sensor o con el estado de un sensor. En este caso es el pulsador que está liberado. Entonces, miren, dice, mientras el pulsador esté liberado, ¿qué hago? Lo que está dentro de sus llaves. ¿Qué es lo que está dentro de sus llaves? ¿Qué va a hacer? Va a esperar sin hacer nada. ¿Ya? Va a esperar sin hacer nada. Entonces, por eso les digo, es muy lógico de entender esto. Mientras el pulsador esté liberado, vamos a esperar sin hacer nada. ¿Ya? Claro, y es lo que está haciendo ahorita el robot, miren. Mientras el pulsador esté liberado, porque está liberado, ahí está liberado, vamos a esperar sin hacer nada. ¿Sí? El robot está ahí, no se mueve, no hace nada, no hace absolutamente nada. ¿Por qué está esperando? ¿Está esperando a quién? A que el sensor deje de estar liberado. ¿Sí? En este caso, el robot está esperando sin hacer nada. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto va a seguir y seguir dando vueltas de aquí, como estoy mostrando, da vueltas y vueltas sin hacer nada. Es hasta el punto de que yo presione el pulsador, ya esto ya cambia, ¿no? Ya no está liberado, sino está presionado. Y ya no tiene que seguir en este ciclo. ¿Y qué hace? Inmediatamente sale y ejecuta la siguiente instrucción. Y que en este caso la siguiente instrucción, ¿cuál es? Encender los LEDs en color verde. Entonces ya cuando yo presiono el pulsador, se encienden los LEDs en color verde y ya indiqué que cambié de estado. Y acto seguido emito un sonido o una secuencia de sonidos que me está indicando que ya estoy empezando el proceso. ¿Se dan cuenta? Esta secuencia de sonido también ya la habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Y simplemente, como están viendo en pantalla, es una secuencia de notas 2.5, 2.6, 2.7, con intervalos de latencia de 100 milisegundos para cada una, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces estoy utilizando la función que se llama secuencia _ sonido 1. ¿Ya? Entonces, dense cuenta, es muy sencillo, muy sencillo. Inicializo todo y enciendo los LEDs en color azul y después espero mientras el pulsador esté liberado. Una vez que presiono, salgo de la espera y enciendo los LEDs en color verde y acto seguido emito el sonido. Y ya está. Y listo. Y ahora sí, vengo a la ejecución del programa, ¿ya? Y ahí vengo a la ejecución del programa. Y la ejecución del programa está dada por el comando o la función loop, ¿ya? Y, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo que vimos en el ejemplo, lo que tenemos que hacer es usar, ejecutar o llamar a la función calcular distancia del sensor ultrasonido, ¿sí? Y el resultado de todo esto, que puede ser 10, 15, 20, 40 centímetros, ¿dónde lo voy a almacenar? Lo voy a almacenar en la variable que se llama distancia centímetros. ¿Cómo, profesor? Utilizando el operador de asignación, que en este caso, en el lenguaje de Arduino o el lenguaje de C++, es el símbolo igual, ¿ya? Este está indicando que todo lo que me salga acá, 10, 20, 30, el número que me salga, lo voy a almacenar dentro de esta variable, ¿ya? Perfecto. Y lo que sigue, como les había explicado, ¿para qué almaceno la data dentro de esta variable? ¿Para qué? Para poder procesarla. ¿Cómo la proceso en este caso? En este caso, la variable que está en el robot
el dato que está en el robot, que está aquí en su microcontrolador, que es la distancia que ha calculado su sensor. Es decir, este sensor ha calculado la distancia y pum, ha venido por acá y de alguna manera ha seguido los circuitos del robot y ha llegado hasta acá, hasta la variable, ¿sí? Que está aquí. Ahora, esa variable que está aquí la vamos a trasladar a través de su cable USB del microcontrolador, la vamos a llevar ¿a dónde? A la computadora para poder verla. Porque acá no puedo ver. O alguien puede ver acá encima la variable, el dato de la variable. No creo. Nadie puede ver aquí, ¿sí? Nadie, no se puede. Entonces, ¿cómo hago? La voy a trasladar ese dato a través del cable USB a la computadora, ¿ya? Pero para hacerlo, no lo vamos a hacer así nomás. Se tiene que seguir un formato, ¿ya? El formato que vamos a mostrar en este caso sería la etiqueta distancia, dos puntos espacio y acto seguido el valor de la variable, que en este caso sería el valor que tenga la variable distancia, ¿no? Que sería 15, 20, lo que fuere. Y finalmente la etiqueta centímetro, cm. Nada más. Entonces, miren, distancia, etiqueta distancia, viene ahora la variable y finalmente la etiqueta de centímetros. Y eso es todo, ¿ya? Perfecto. Entonces, a continuación, voy a cargar mi caso de estudio número 1. Este es el 3. No quiero el 3, quiero el 1. Quiero el caso de estudio número 1, ¿ya? Y el caso de estudio número 1 es precisamente el que tengo aquí. Clase número 6, secundaria, aquí está, este es. Entonces, este lo voy a cerrar por un momento. Guardar cambios no, y voy a abrir el 1, ¿ya? Entonces estoy abriendo ahí el caso de estudio 1, ¿sí? Ustedes están observando. Y ahí está. El caso de estudio 1 es exactamente el mismo que hemos visto a continuación, ¿ya? Vamos a ejemplificar una vez más, y en realidad esto va a ser cosa de todas las veces que hagamos este tipo de proyectos, ¿sí? Y vamos a ejemplificar el proceso de conexión, porque yo sé que esta clase está siendo grabada, ¿ya? Está siendo grabada, y obviamente la van a poder ver sus alumnos, ¿sí? Y los chicos también deberían tener este criterio de seguir estos pasos, ¿ya? Primer paso entonces, profesor, ¿qué hago? Primer paso, conecto el cable de batería, el conector de batería a la placa. ¿Cómo? Acá está, y lo conecto. Listo, conectado. Primer paso, listo. Segundo paso, enciendo la placa con el switch que está al costadito. Pero, profesor, se encendieron los LEDs. Ah, es que seguramente este robot lo ha usado otro alumno, otra persona, y ha dejado su programa guardado acá. Pero eso no es problema, ¿sí? Simplemente encendemos y ya. Tercer paso. ¿Qué hacemos? Conectamos el cable USB que justamente lo voy a utilizar para programar. Entonces, el pequeño que se llama mini USB, ¿dónde va? Va aquí, en el microcontrolador. Por favor, ya no deberíamos cometer el error de conectarlo. ¿Dónde? Aquí en la batería, ¿ya? Aquí no va a conectar, ¿ya? Aquí no va a conectar. Aquí es para cargar, ¿ya? La batería. Pero si yo quiero programar, ¿qué hago? Teo y lo conecto aquí, en el microcontrolador. Perfecto. Y el otro extremo, profesor, ¿qué hago con el otro extremo? Ah, ya, el otro extremo lo conectamos a un puerto de la computadora, ¿ya? Entonces, miren, lo voy a conectar y conectar. Acto seguido, ¿qué hago, profesor? Fácil. Voy aquí donde dice herramientas, ¿sí? Y voy donde dice placa. Uy, ¿qué pasa? Herramientas. Acá está. Voy donde dice herramientas y voy donde dice placa, ¿ya? Y donde dice placa, tengo que buscar Arduino 1. Si le sale esta pantallita, este menú, eligen el segundo y ahí recién les sale Arduino 1. A algunos les va a salir placa y de frente les va a salir Arduino 1, ¿ya? Es exactamente lo mismo, amigos. No se preocupen. Puede ser que les salga este tercer menú acá donde está el segundo. Es lo mismo, está bien, ¿ya? Lo más importante
T es que tengan seleccionado Arduino 1. Y después viene el puerto. En mi caso es COM3, ¿ya? En su caso puede ser COM5, COM6, COM7. Y seleccionan y ya estamos listos para programar, ¿ya? Ahora, profesor, otra vez. Profesor, he hecho todos los pasos como usted me ha dicho, absolutamente todos los pasos. Y no sale, no aparece el puerto. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Allá. Y les decimos, ¿no? Mándenos, por favor, una foto de la conexión. No se preocupe, profesor, yo le envío la foto. Nos envían la foto y el cable mini USB, ¿dónde está conectado? Está conectado ahí. Ahí está conectado. Entonces, si nunca va a reconocer. Y como podemos ver, si vamos otra vez a herramientas, miren cómo está puerto. Puerto está deshabilitado, ¿ya? Lo mismo van a hacer los chicos, lo mismo van a hacer los chicos, lo mismo les van a consultar los chicos. Entonces, hay que darle esa solución, ¿ya? Hay que darle esa solución. Entonces, en este caso, voy a conectar correctamente, ¿sí? Ahí está. A ver, acá está. Ya voy a conectar correctamente y lo voy a poner aquí. Listo. Solamente tiene una forma para conectar. Si lo conecto al revés, no entra, ¿no? Tiene que estar de la forma correcta. Ya está. Y ahora sí voy al IDE de programación y voy a herramientas y ¡tran! Apareció el COM3. En mi caso, ¿no? En sus casos puede ser el COM5, el COM6, el que ustedes prefieran. El que salga, ¿no es cierto? El que salga, el que aparezca. Listo. Ahora sí, acto seguido voy a subir el programa, ¿sí? Ya lo tenemos. Otros dos pasos siguientes. Primero, verificar, ¿sí? Presiono verificar para ver que el programa que he escrito no tenga ningún error, ¿ya? Yo lo reviso, profesor, lo revisa la computadora. Ajá, la computadora lo revisa, sí. Y en este caso dice el mensaje compilado, significa que no hay ningún error, ¿ya? Ahora, acto seguido, si ya está compilado, subo, ¿sí? ¿Qué pongo? Subir. Y presiono ahí en subir. Y el programa ahora está subiendo de la computadora desde la computadora hacia la, ¿cómo se llama? Hacia el microcontrolador, ¿ya? ¿Y cómo sube? ¿Cómo sé que ya subió? Porque dice subido aquí. Y ya está, perfecto, ya está subido. Ahora, profesor, ¿cómo lo pruebo? Fácil. ¿Cómo lo vamos a probar? Miren, ahorita lo que está pasando es que el robot está esperando, ¿sí? ¿Está esperando a qué? A que presione el pulsador, ¿ya? Pero cuando yo presiono el pulsador, va a empezar a realizar un proceso. Ese proceso es justamente el de lectura de la distancia. Pero ojo, si yo estoy trabajando con el sensor, con el monitor serial, sí que es este de acá, donde está aquí, con el monitor serial, ¿sí? En este caso, este monitor serial, uy, perdón, este no es el 1. Sí. A ver, déjenme ver. Ajá, aquí hay un errorcito. Me acabo de dar cuenta que hay un errorcito. Aquí en el código, a ver, todos por favor, aquí en el código que dice, en la línea, dice pulsador inicializar, ¿sí? En la línea 14, ahí en la línea 14, todos por favor debieran escribir lo siguiente. Serial.begin 9600, ¿ya? Si no, no va a funcionar, por favor. Y acá inicializamos la comunicación serial a 9600 bits por segundo, ¿ya? Por favor, todos atentos. He agregado una línea al programa en la línea número 14 que debería decir es esto, ¿ya? Si no, no va a funcionar. ¿Ya? La línea 14 ha agregado eso, serial.bi 9600, ¿ya? Debiera estar así. Entonces, como estoy utilizando la comunicación serial, ¿sí? La comunicación serial, como la estoy utilizando, lo que tengo que hacer es abrir el monitor serial. ¿Cuál es el monitor serial, profesor? Este de aquí.
¿Cómo lo abro? Acá. Acá tengo una lupita y esa lupita me va a servir para abrir el monitor. ¿Cómo? Así. Lo abro y aparece. Ahí está. Ahí apareció. Ahí está. Perfecto. El monitor serial. ¿Ya? El monitor serial. Y ahora sí, voy donde dice a ver, la programación, ¿dónde estará? Acá. Ahí. Sí, y en ese preciso momento, miren lo que va a pasar. Voy a agregar aquí el monitor serial. Déjenme un momentito, por favor. Aceptar. Y voy al serial, que sería Comtex. Acá está. Ya está. Aquí está mi monitor serie, ¿sí? Este es. Ahí está. Y lo voy a poner ahí, ¿ya? Entonces, miren. Voy a ejecutar presionando el pulsador, pero lo voy a poner aquí adelante para que ustedes puedan ver, ¿ya? Aquí. Ahí. Ahí lo voy a poner para que se pueda observar mejor. Entonces, miren, voy a presionar. Todos atentos, por favor, que lo van a tener que hacer ustedes. 1, 2 y 3. Los LEDs en color, ¿en qué color? Los LEDs en color morado, verde, ¿ya? E inmediatamente debería empezar a salir la secuencia. A ver, permítanme la secuencia, pero no sale porque no lo he subido. Voy a volver a subir el programa, ¿ya? Estoy subiendo el programa. Tienen que, si le han puesto la línea 14 que les he indicado, tienen que volver a subir el programa. Ya está. Ahora sí, miren, 1, 2 y 3 y presiono. Y ahí está la distancia. ¿Se dan cuenta? Miren, por ejemplo, está indicando que la caja está a 7 centímetros. Si yo muevo hacia atrás, la distancia aumenta. ¿Se da cuenta? Ahora está 16, 17, 18. Y si yo acerco, la distancia disminuye. Qué interesante, qué genial. Esto es algo muy, muy interesante que se puede enfocar con los chicos. ¿Se dan cuenta? Otra vez, profesor, ¿cómo reinicio, cómo vuelvo al estado inicial de este programa? En el microcontrolador, justo al ladito de los LEDs, hay un botón, un pulsador chiquito. Miren, lo voy a presionar y miren qué va a pasar. 1, 2 y 3, lo presioné. ¿Qué pasó? El programa se reinició. El robot es como que si reiniciara la computadora de Windows, ¿no? La reinicio y empieza desde cero. Aquí presiono, este botón es el botón de reset, lo presioné y se inicia otra vez el programa. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, se ha reiniciado. ¿Qué tengo que hacer para empezar? Y dense cuenta que el monitor serial también se ha detenido, ¿ah? Se ha quedado. Entonces, ¿qué hago si presiono? Emite un sonido para indicar que he presionado y los LEDs se ponen en verde y empieza a calcular la distancia. 1, 2 y 3. Ahí está. Y empezó todo de nuevo. ¿Se dan cuenta? Es algo súper interesante. Súper interesante. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces, hasta ahí queda el primer caso de estudio, ¿sí? El primer caso de estudio. Por favor, si hay alguna consulta, manden sus evidencias. Si hay alguna consulta, estamos prestos para resolverla antes de continuar con el caso de estudio número 2. Ahí está. Perfecto. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Le falta el serial. Ah, claro, le falta. Excelente, muy bien. Excelente, es lo que les estaba comentando. Ya, le falta, ¿no? Hay que agregarlo. Muy bien, excelente, excelente. ¿Ya? Entonces, por favor. Bueno, yo lo voy a actualizar en el grupo, ¿ya? Para que no haya ningún problema, ¿sí? Lo voy a actualizar a la brevedad. Voy a agregar esta línea, esta línea de código a la línea exactamente número 14, para que no haya problemas en el momento de que hagan otra vez la descarga, ¿ya? Perfecto. ¿Hay alguna consulta al respecto? Si no hay ninguna, por favor, escríbanme por el chat al menos 2 personas que me diga todo claro y seguimos avanzando. Esa será la señal para seguir avanzando con el caso de estudio número 2. Recuerden mandar su evidencia de este caso, ¿sí? La evidencia de este caso consiste en lo siguiente.
manden una foto de su monitor serie, ¿ya? Así como yo voy a hacer. Ajá, ya están empezando a mandar, pero también manden una foto de su monitor serie, porque cómo sé que están midiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, haría lo siguiente. Le pondría, digamos, a distancia de 10 centímetros y le saco una foto a mi, aquí, a ver, ahí. Y le voy a sacar una foto y la envío. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Y pum. Y ya está. Esa sería mi evidencia, ¿no? Entonces, por favor, excelente. Eh, Ahí Marcos nos ha enviado una evidencia, un formato de evidencia que debería ser la correcta, ¿ya? Que debería ser la correcta. Muy bien, gracias Marcos. Así debería ser. Perfecto. Excelente, excelente. Manden la foto del robot con el objeto homogéneo, de superficie homogénea con el cual está interactuando, y manden también la foto del monitor serie que esté ejecutando, ¿ya? Vamos a dar unos minutos para que terminen eso, por favor. Amigos, a ver, somos exactamente 19 personas que estamos en esta sesión de hoy día, ¿sí? Entonces debería tener 19 fotos, ¿ya? Por favor, solo es una fotito, nada más. Envíenla. A ver, acá hay una consulta, excelente. Dice, me perdí. ¿Cómo sale el cuadro de la distancia? Fácil, lo voy a hacer otra vez. Miren, para que salga el cuadro de la distancia, tenemos que hacer lo siguiente. Miren, una vez que ya subimos el programa, lo estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Una vez que ya subimos el programa, aquí en la esquina superior derecha, donde estoy poniendo el mouse, aquí, ajá, ahí hay una lupita que dice monitor serie. Esa es la que tenemos que presionar. Entonces presionamos ahí y automáticamente el robot se cambia ¿a qué estado? A estado de inicio, miren. Ahí está su estado de inicio, en azul. ¿Y qué es lo que, profesor? Pero no me sale, he hecho lo que usted me ha hecho, pero no me sale la distancia. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No se olviden, el robot está esperando, lo hemos programado para que espere. ¿Y qué está esperando? Que presionemos su pulsador. Entonces presionamos 1, 2 y 3. Y empieza a salir la distancia. ¿Ya? Y ahí ustedes lo posicionan en un lugar, prueban y le sacan una foto y esa foto sería su evidencia. ¿Ya? Muy bien, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Por favor, debiera tener 19 fotos, apresúrense, por favor, apresúrense, deberíamos tener 19 fotos. Nos quedan 2 casos de estudio todavía. Excelente. Muy bien, seguimos recibiendo. Ah, qué bueno. Sigan, por favor. Sigan enviando sus casos, por favor. Debiéramos tener 19 fotos, por favor. Si no tenemos 19, significa que algo está pasando, ¿ah? Algo está pasando. No han hecho consultas, significa que todo está bien. He recibido una consulta de cómo sale el cuadro de la distancia, ya hemos resuelto esa consulta. Por favor, estamos aquí para resolver esas dudas, ¿ah? Porque cuando lo hagan ustedes con sus alumnos, también van a tener esas dudas los chicos. Y al momento de tener esas dudas los chicos, ustedes tienen que saber resolverlas, ¿ah? Entonces,
Por favor. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nada más, ¿ah? Ya. Bueno, por favor, tienen que enviar, ¿ah? No dejen de enviar. Dice, va a disculpar, pero tengo problemas con mi laptop. Uy, bueno. Ya. Por favor, tienen que seguir enviando los casos de estudio, ¿ya? Los que están pendientes tienen que enviar, ¿ya? Hay que enviar. Es algo que deben hacer ustedes, ¿ya? Porque a medida que yo voy, lo que tienen que hacer es simplemente seguir lo que yo estoy haciendo, subir el programa y sacar una foto y enviar, nada más. Eso es todo. Y como mínimo, para hacer eso, lo mínimo es tener configurado absolutamente todo y mandar, ¿ya? Por favor, seguimos esperando. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente caso de estudio, ¿sí? Vamos al siguiente caso de estudio. ¿Cuál es? El siguiente caso de estudio es precisamente el número 2. El número 2. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente. Ajá, dice cálculo de la distancia de versión 2. En realidad, es el mismo cálculo de distancia, ¿ya? Es el mismo, solo que ahora tiene algunos pequeños detalles, ¿ya? Dice, el robot inicia con los LEDs en color azul y solo cuando el pulsador sea presionado empezamos con el siguiente proceso. Cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 15 centímetros, ajá, aquí está el detalle, ¿sí? Aquí es el detalle. En el caso de estudio anterior, ¿sí? Hemos utilizado el monitor serie para mandar la data que estaba censando el robot, ¿ya? Pero ahora, en este caso, ya no vamos a mandar la data, sino que simplemente la vamos a procesar internamente en el robot y vamos a realizar acciones acorde con el resultado que nos salga. Por eso, leemos otra vez y dice, el robot inicia con los LEDs en color azul, y solo cuando el pulsador sea presionado empezamos con el siguiente proceso. Ese patrón, ojo, se está manteniendo, ¿no? Esto está bien. Cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 15 centímetros, ¿qué tenemos que hacer? Los LEDs deberán encender en color rojo y el buzzer deberá emitir una secuencia de sonido. Ajá, esto ya parece más divertido, ¿ah? Cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 15 centímetros, los LEDs deberán encender en color rojo y el buzzer deberá emitir una secuencia de sonido. Y en caso contrario, ¿qué significa en caso contrario? Cuando no hay un objeto a una distancia menor de 15 centímetros, deberemos encender los LEDs en color verde y el buzzer no deberá emitir sonido. Excelente, qué interesante. Este caso de estudio está súper interesante. ¿Sí? Está súper interesante. Vamos a ver de qué se trata. Listo. Entonces, en primer lugar, mismo patrón. Sí, mismo patrón, profesor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a, primero, incluir la librería. Eso ya sabemos. Segundo, el sensor ultrasonido lo voy a utilizar, claro. El parlante también. Los LEDs, obvio. Pulsador, claro, sino con qué controlo, ¿no? Perfecto. Ah, ya, y esta variable, claro que sí, porque aquí voy a almacenar la distancia que va a calcular el sensor de ultrasonido. Perfecto. Ahora sí, vamos a la configuración. Y dice así, inicializamos el puerto, claro que sí. Si está en el 2, lo ponemos en el 2. Si está en el 3, ponemos 3. Funciona igual, profesor, si lo pongo en el 3, en el 4, en el 2 o en el 1. Exactamente igual. El criterio de decidir dónde vamos a utilizarlo, ¿sí? El criterio de decir dónde vamos a utilizarlo depende de dónde hayamos conectado dónde hayamos sacado el cable. Si es a la derecha,
obtenemos el 3 y el 4. Y si es a la izquierda, más cerca está el 1 y el 2, ¿ya? Listo. Parlante, LEDs y pulsador, qué fácil que es inicializarlo, simplemente pongo inicializar, ya está. Y ahora, otra vez, ¿es el mismo patrón, profesor? Sí, miren, inicia en azul y espera mientras el pulsador esté liberado, ¿sí? Entonces, cuando yo lo presione, recién se ubica acá. Si no está presionado, va a dar una y otra vuelta ahí. Va a dar una y otra vuelta, ¿ya? Una y otra vuelta, si no está presionado. Ahí está. Ah, miren, ahí dice, mi distancia muestra 0 y no varía. Ya, si la distancia muestra 0 y no varía, es muy probable que se haya confundido de puerto, ¿ya? Si lo ha conectado al 2, debería ponerlo en el 2 en la programación, ¿ya? Si lo ha puesto en 1, debería ponerlo en 1, ¿sí? Tiene que verificar eso. Eso pasa normalmente cuando la distancia está conectada en un puerto diferente, ¿ya? Está conectado en un puerto diferente. Listo, seguimos. Entonces, resulta que hasta este punto, todo es idéntico, ¿sí? Declaración de variables, librería, todo es idéntico, ¿ya? Todo. Hasta la espera, ¿no? Enciendo en azul y mientras esté liberado esperamos sin hacer nada, ¿ya? Esperamos 1, 2, 3, no sabemos cuánto vamos a esperar, pero es hasta que el pulsador mientras el pulsador esté liberado. Y acto seguido, cuando ya esté presionado el pulsador, encendemos en color verde y emitimos la secuencia de sonido 1. Hasta ahí, mismo patrón. Pero ¿qué va a cambiar? Ajá, va a cambiar esto, ¿ya? Y en realidad es un programa muy sencillo, pero muy potente también. ¿Qué dice? Dice que lo primero que tengo que hacer es calcular la distancia con el sensor de ultrasonido. Perfecto. Y todo el resultado que tengo aquí, todo el cálculo de la distancia, la almaceno en la variable que dice distancia, ¿sí? ¿Con qué? Con el operador de asignación. ¿Ah? Hasta ahí, perfecto. Luego, ¿por qué el almaceno? Y esto es un dato importante. ¿Por qué voy a almacenar la distancia en esta variable? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo? Porque yo tengo que procesar esa data. La tengo que procesar. Es por eso que la almaceno. Si no tendría que procesarla, ni siquiera la almacenaría en ningún lado, ¿ya? Pero necesito procesarla. Entonces la almaceno en su variable que se llama distancia su guión cm, ¿ya? Y profesor, ¿a qué se refiere con procesar? Procesar significa esto. Hay muchas formas de procesar datos. Una es esta. Voy a comparar estos datos y voy a decir, si la distancia es mayor que 0 y, y la distancia es menor de 15, significa que si la distancia está entre 0 y 15, voy a realizar algo. ¿Qué es esto de aquí? Y en caso contrario, voy a realizar otra acción, ¿ya? Pero esto que distancia mayor que 0 y menor que 15, ¿qué significa? Significa lo que está aquí a un costadito. ¿Qué dice? Si detectamos un objeto a menos de 15 centímetros. Esta condición expresada matemáticamente, ¿qué quiere decir en palabras? Quiere decir que si detectamos un objeto a menos de 15 centímetros, ¿ya? Todos los chicos tienen el criterio de poner este rango, ¿no? Estos son intervalos, ¿no? La distancia, el valor de la distancia está en un intervalo que va desde 0 abierto a 15 abierto, ¿sí? Ese es un intervalo. Entonces, ahí están practicando el tema de intervalos. Son conceptos abstractos, ¿sí? Que lo estamos aplicando a un proyecto de robótica, ¿ya? Pero, como les digo, esto se traduce a si detectamos un objeto a menos de 15 centímetros. Nada más. Ya está. Ahora, si eso pasa, si es el caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender los LEDs, ¿en qué color? En rojo, ¿ya? Y además vamos a emitir una secuencia de sonido. Listo. Pero, caso contrario, ¿qué pasa si no hay un objeto a menos de 15 centímetros? Pues simplemente voy a encender los LEDs en color verde y se acabó. Perfecto. Ahora sí, voy a cargar mi caso de estudio número 2, ¿sí? Para eso voy a cerrar esto,
y voy a cargar mi caso de estudio número 2, como pueden observar en la pantalla. Entonces estoy en el 1, voy al 2 y le doy doble clic y empieza a cargar mi caso de estudio número 2. Perfecto. Aquí está. Y miren aquí, en la línea número 14 del número 2, esa sí debería irse. ¿Ya? Entonces la borramos. ¡Pum! La 14 debería irse porque no está. No la voy a usar. Listo, ahora sí. Voy a verificar. Ahí está, estoy verificando. Compilando, dice. Si no sale ningún error, nos va a decir compilado. Perfecto. Y ahora voy a subirlo. Y para subirlo les voy a mostrar esta vista de acá. Y vamos a sacar esta de acá. Ya está. Listo. Ahora sí, voy a subir. Una vez que ya está compilado y que está sin ningún error, lo subo. Como profesor, con este botoncito. ¿Se acuerdan, no? Este de acá. Listo. Y miren lo que va a pasar con el robot. Todos atentos. Ajá. ¿Subió o no subió? No subió. Miren, eso también es importante. Miren, ¿qué dice? Ese error también lo he visto que varias veces lo han publicado. Dice, problema subiendo a la placa, dice. Problema subiendo a la placa. Ajá, ¿cuál será el problema? Pues a ver, ¿cuál será? Creo que el robot está mal. No, el problema es este, miren amigos. Este es el problema. ¿Dónde está? Está en la batería. Así nunca va a subir. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos de la batería y lo conectamos donde debe ser. Aquí. Ya está. Y ahí sí, ¡pum!, lo subimos. Perfecto. Y ahí sí lo subimos. Ya está. Y ahora dice subido. Y otra vez, miren, otra vez el programa, miren, otra vez sigue el mismo patrón. Es más, ahora si quiero lo desconecto, ¿ah? Si quiero lo desconecto y enciendo. ¿Ah? Y miren, sigue el mismo patrón. ¿Cuál patrón, profesor? El patrón de que los LEDs están en azul, ¿sí? Y cuando están en azul, indica que ya está listo para empezar su trabajo, ¿ya? Entonces, están en azul y lo que voy a hacer es presionar el pulsador. Entonces, para esto voy a mover un poquito más allá esta ventana. Solo un poco nada más. Me parece que ahí está bien. ¿Sí? Me parece que ahí está bien. Y el robot lo vamos a llevar un poquito más atrás. Ahí me parece que está bien. Ya está. Ahora sí, voy a presionar 1, 2 y 3. Y ahora sí, está en ejecución. Está en proceso de ejecución. Entonces, ¿qué dice? Si el robot detecta un objeto en una distancia que es mayor que 0 y menor, como podemos ver acá, mayor que 0, acá está esto. Una distancia mayor que 0 y menor que 15. Acá está. Aquí está. Si detecta un objeto a una distancia mayor que 0 y menor que 15, ¿qué va a hacer? Esto, miren. Voy a acercar la caja, miren. Ahí está. Qué genial, miren, qué excelente. Miren. Excelente. Excelente. Ya está. ¿Se dan cuenta? Hemos logrado este comportamiento y como les digo, ahora estamos utilizando LEDs, pulsador y buzzer para darle un comportamiento al robot, ¿ya? Para darle un comportamiento. Perfecto, entonces la evidencia para este caso de estudio es simplemente mandar un videito haciendo esto, ¿no? Y listo, nada más, eso es todo. 5 segundos, 6 segundos, es más que suficiente. Recuerden que el formato para enviar las evidencias, recuerden por favor que el formato para enviar las evidencias es que pongan su nombre y pongan el caso. En esta oportunidad el caso es número 2, ¿no? Yo pondría Jorge Segura, que es mi nombre, y pondría caso 2.
Excelente. Listo, vamos a ver si hay consultas. Vamos a ver si hay consultas, ¿sí? No, parece que no, parece que están trabajando muy bien. Pongan, por favor, su evidencia, pongan, por favor, su evidencia. A ver, por ahí nos están enviando. Error librería inválida. Ya, a ver, por favor, evidencias de este caso. Recibimos un primer video. Excelente, muy bien. Genial. A ver. Excelente. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. En este caso de estudio, por favor, todos, envíen, envíen. Vamos, vamos, tres, cuatro. Sigan enviando, por favor. Somos 18, 17. Solamente he recibido 5 fotos, 5 videos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, por favor. Por favor, sigan enviando sus casos. A ver, como les digo, en este caso de estudio es un video, ¿ah? No es foto. Muy bien. En este caso de estudio es un video, ¿ah? No es una foto, porque en una foto no puedo observar nada, no se observa nada, ¿ya? Tiene que ser una foto, ¿ya? Video, por favor, tiene que ser video, video, video. Video de 5 segundos, que haga lo siguiente. Nada más, eso es todo. Ya vamos a dar unos minutos más para que puedan enviar su evidencia, por favor. Perfecto, un minutito más para que sigan enviando sus casos, por favor. Excelente. Ahí, por ejemplo, están usando una cajita de fósforos. Excelente, muy bien. ¿Se dan cuenta? Es algo sencillo, nada más, que hay que hacerlo, que demuestra que están siguiendo este caso de estudio. ¿Ya? Sencillo, en realidad.
Listo. Ahora sí. Por favor, los que no están enviando los casos de estudio tienen que hacerlo, por favor, tienen que hacerlo. Y si no envían, por lo menos tienen que indicar por qué ha pasado, qué ha pasado, ¿no? Porque estamos de forma virtual, ¿no es cierto? Si estuviéramos de forma presencial, sería diferente las cosas, ¿no? Tendríamos que estar en la misma clase y ver qué está pasando, ¿no? Sin embargo, estamos de forma virtual, no sabemos qué es lo que está pasando. Por favor, entonces, envíen sus casos de estudio y si no envían, algo tendrán que argumentar porque no nos podemos quedar sin recibir los casos de estudio de ustedes, ¿ya? Por favor, por favor. Listo. Seguimos. Último caso de estudio de la sesión del día de hoy. ¿Qué dice el último caso de estudio? Pues debe decir algo interesante también. Ya está. Y listo. El último caso de estudio, los últimos siempre son los más divertidos en realidad. Dice, caso estudio 3, robot sigue, me dice. Ajá, nos va a seguir el robot. ¿Cómo lo hará? No lo sé, vamos a ver cómo. Dice, el robot inicia con los LEDs en color azul, ¿ya? Y solo cuando el pulsador sea presionado, empezamos con el siguiente proceso. Ya está. Ya quedó sentado esta forma, este patrón de iniciar programas con el robot, ¿ya? Eso lo vamos a repetir una y otra vez, dependiendo del caso, ¿no? En estas oportunidades sí es muy útil que nosotros podamos iniciar el proceso del robot presionando su pulsador, ¿ya? Es muy bueno, muy práctico realizar este proceso. Y dice, cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 15 centímetros, el robot deberá avanzar, ¿ya? Deberá avanzar. Ahora, ojo, si tienen un espacio reducido, ¿ya? En vez de 15, pónganle 10 centímetros, ¿ya? Cambian. Si tienen un espacio reducido, en vez de 15, pónganle 10 centímetros, ¿ya? Para que el alcance sea menor y no se vaya mucho el robot. Y dice, entonces, cuando el robot detecta un objeto a una distancia menor de 15, el robot deberá avanzar. Los LEDs deberán encender el color rojo y el buzzer deberá emitir una secuencia de sonido. Y en caso contrario, el robot deberá detenerse. Ah, mira, ahí está, ahí hay un error de tipeo. Dice el robot deberá detenerse. No, acá debería decir detenerse. ¿Ya? También lo vamos a corregir, lo vamos a volver a subir. Y encender los LEDs en color verde y el buzzer no debería emitir ningún sonido. Se dan cuenta que este caso de estudio es muy parecido al anterior, solo que ahora estamos trabajando con motores, ¿ya? Con motores. Por eso dice, sígueme robot, ¿ya? Porque la única forma que me sigue el robot es que se traslade, ¿no? Entonces, que se traslade o que rote, ¿no? Entonces ya vamos a ver. Listo. Entonces, miren, este último caso de estudio está interesante. ¿En qué sentido? Está interesante en el sentido de que vamos a utilizar ya un componente más, que son los motores, como podemos ver acá, ¿no? Un componente más. Ahora miren, otra vez la lista sigue creciendo, ¿no? Tenemos ultrasonido, parlante, LEDs, pulsador, motores ahora, ¿no? Qué interesante. Y justamente se han dado cuenta que ahora los programas están siendo más complejos, ¿sí? Pero gracias a que hemos trabajado desde lo más sencillo, es que podemos manejarlos ahora, ¿ya? Justamente de eso se trata. Trabajar con lo más sencillo y después con ese conocimiento, en base a ese conocimiento, seguir avanzando con proyectos más complejos. Listo. La primera parte es idéntica, ¿sí? Salvo que, o sea, incluimos la librería LudioMax, perfecto. Sensor ultrasonido, ahí está. Parlante, también. LEDs no pueden faltar. Pulsador, tampoco. Ajá, ¿qué es lo nuevo para este caso de estudio? Los motores, ¿ya? Los motores es lo nuevo para este caso de estudio. Y finalmente viene la variable numérica de tipo entero, que justamente va a servir para almacenar la distancia de la lectura del sensor ultrasonido. Perfecto. Luego, en el tema de la configuración, sí, en el tema de la configuración, también es exactamente lo mismo, solo que tenemos que
además inicializar los motores, ¿sí? Este es el serial, tampoco debería estar acá porque no vamos a utilizar serial, ya eso también es un error que lo vamos a corregir a la brevedad. Pero hay que enfocarnos en lo siguiente. Este patrón, ¿ya? Este patrón tiene que estar muy bien entendido. ¿Por qué? Porque incluso este patrón ustedes lo pueden modificar a su gusto y antojo, ¿ya? Dependiendo de lo que quieran hacer. Pero este es un patrón básico de espera, ¿sí? Que el robot no va a hacer nada hasta que presionemos el pulsador, ¿sí? El robot se queda estático, no hace absolutamente nada hasta que presionemos el pulsador. ¿Cómo se programa eso, profesor? Fácil, con una estructura condicional, con una estructura de control repetitiva, en este caso la estructura while. ¿Por qué while? Porque no sabemos cuánto tiempo o cuántas veces va a repetir el ciclo. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque está condicionado al estado de un sensor. ¿Qué potencia que tiene eso? Eso es algo muy útil para hacer proyectos, ¿ya? Primero encendemos los LEDs en color azul y luego nos metemos al ciclo de espera. Este es un ciclo de espera que va a dar una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Hasta que el pulsador sea liberado. Hasta que el pulsador sea liberado. Perfecto. Una vez que presionamos el pulsador, sale, rompe el ciclo, sale de aquí. Aquí estamos, esperamos sin hacer nada, pero una vez que presionan el pulsador, sale de este ciclo. Y al salir de este ciclo, ¿qué es lo que hago con los LEDs? Como estaban en azul, ahora los pongo en color verde. ¿Qué significa? Que ya el robot está listo para empezar su ejecución, ¿ya? El robot está listo para empezar su ejecución. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más? Una vez que el robot ya está listo para empezar su ejecución, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es encender los LEDs en color verde y emitir la secuencia de sonido. Ojo, ahora, esta secuencia de sonido también dense cuenta que es una secuencia de notas, como voy a mostrar acá, 2.5, 2.6, 2.7. Ustedes pueden cambiarla y pueden crear otras secuencias de sonido que tengan menos latencia, que sean más rápidas, que tengan un sonido que se escuche diferente. Ahí los chicos también pueden emular sonidos de otros lugares, ¿no? Y que ahí viene la creatividad también, ¿no? Que no todos se queden con la misma secuencia de sonido, sino que la cambien. Sí tiene que ser rápida, eso sí, pero tiene que ser una secuencia de sonido, pero sí tiene que ser una secuencia de sonido diferente, ¿ya? Que sea creativa, ¿ya? La pueden cambiar aquí. Perfecto, ahora sí. Y ahora sí viene el desarrollo de la lógica. Dice... Lo primero que tenemos que hacer y constantemente es calcular la distancia. ¿Con qué comando? Calcular distancia. Y almacenarla en la variable distancia sub-c. Otra vez, profesor, ¿por qué la almaceno? ¿Por qué la almaceno? ¿Por qué la guardo ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que esta distancia, ¿sí? Tiene que ser procesada, ¿ya? Tiene que ser procesada. ¿Y cómo la procesamos? ¿Cómo la procesamos? Fácil, con una estructura condicional if. ¿Cómo la procesamos? Preguntamos, si la distancia en centímetros es mayor que 0 y al mismo tiempo es menor que 15, es decir, que está en un rango de 0 a 15, ¿sí? Eso significa que hemos detectado un objeto, ¿ya? Eso significa que hemos detectado un objeto. ¿Y qué más? Si hemos detectado un objeto, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es encender los LEDs. ¿En qué color? En color rojo, ¿ya? Encendemos los LEDs en color rojo, ¿y eso qué indica? Indica que ya cambiamos en color verde, perdón. Eso indica que ya cambiamos el estado del robot, ¿sí? Ya lo cambiamos. Acto seguido, empezamos a avanzar, ¿sí? Y aquí viene un tema interesante que lo hemos visto en la clase pasada que empezamos a trabajar con motores. Este comando avanzar, ¿sí? Trabaja sobre ambos motores, sobre los dos motores, ¿sí? Es decir, ¿de qué motores está hablando, profesor? De estos dos motores. Este y este de aquí. De los dos motores, sobre esos dos motores trabaja.
¿ya? El resultado es que el robot avance, ¿ya? El resultado es que el robot avance. Y aquí viene el tema. En mi caso, que yo estoy utilizando este robot, ¿sí? Este robot va a empezar a moverse a una potencia de 40, ¿ya? De 40. Es decir, aquí, miren, de 40. Ustedes prueben también con esa potencia de 40, ¿ya? Y si el robot no se mueve con 40, si no se mueve con 40, por favor, atiendan todos aquí, por favor, esto es importante. Si el robot no se mueve a una potencia de 40, vayan de frente a probar con el doble, es decir, 80, ¿ya? 80. Si no se mueve a 40, vayan con el doble a probar con 80. ¿Ya? ¿Entendido? Perfecto. Entonces, acto seguido, si los LEDs, si hay un objeto a una distancia menor que de 15 centímetros, ¿qué hacemos? Encendemos los LEDs, avanzamos, ¿sí? Avanzamos a una potencia de 40 o potencia de 80 y finalmente emitimos la secuencia de sonido, ¿ya? Que ya conocemos. Y en caso contrario, profesor, ¿qué pasa si no detectamos ningún objeto a menos de 15 centímetros? En ese caso, ¿qué tenemos que hacer con los motores? Los motores tienen que detenerse, ¿ya? Los motores tienen que detenerse. Y obviamente, símbolo de que nos hemos detenido es cambiar el estado de los LEDs también. Y en este caso, el estado de los LEDs sería color rojo, ¿ya? Eso es todo respecto de este caso de estudio, ¿ya? Eso es todo respecto de este caso de estudio, ¿sí? Entonces, recapitulando, la idea es que nosotros podamos controlar este robot a través de la distancia. Si la distancia, o si es que obtenemos un objeto a una distancia menor que 15, entonces realizamos todo este proceso, ¿sí? Y si no, realizamos el proceso de aquí, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es cargar mi tercer caso de estudio. Está aquí. Ya lo voy cargando. Cierro este para no confundirme. Y empiezo la carga. Ya está. Perfecto. Ahora recuerden que aquí en la línea 14, que es del monitor serial, no va. Ya la estoy corrigiendo. Ya está corregida. Y lo demás se mantiene igual, ¿ya? Entonces, voy aquí y subo la programación. Ah, pero me va a salir error, ¿no es cierto? Sí, porque está conectado en la batería. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conectar en el microcontrolador. Es decir, aquí. ¿Dónde, profesor? Aquí precisamente. Ya está. Y lo subo. Ahí está. Subir. Y esperamos a que suba. Ya está subido. Y ahora sí, viene el momento de hacer la prueba, la demostración, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esa demostración? La vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, el robot está ahí, ¿ya? Sí, ahí está el robot. Por eso les digo, si tampoco tiene mucho espacio, ¿sí? Si tampoco tiene mucho espacio, por favor, denle, en vez de 10 centímetros de distancia, en vez de 15, denle 10 centímetros, ¿ya? Listo, entonces miren, y prueben también sin conexión, ¿ya? Desconéctenlo y así, ¿ya? O también conectado, como ustedes deseen. Y yo tengo aquí una cajita pequeña, que es esta de aquí, ¿ya? Que voy a utilizar para darle el comportamiento al robot, ¿ya? Entonces, miren, en primer lugar la cajita está alejada, como pueden ver, más de 15 centímetros, definitivamente, ¿sí? Ahí está. Y le doy al robot. Perfecto. Como no tiene nada, como no hay ningún objeto a una distancia menor que 15, el robot se detiene y enciende sus LEDs en color rojo. Sin embargo, apenas detecte algo
va a cambiar su estado. Sus LEDs ya no van a encender en color rojo, sino en verde, ¿ya? Y además su parlante va a cambiar de estado. ¿Cómo que va a cambiar de estado? Sí, porque va a cambiar de estado a emisión de una secuencia de sonido. Y profesor, y los motores, también los motores cambiarán de estado porque van a estar de detenidos, van a pasar a avanzar. 1, 2 y 3, hacemos la prueba. ¿Se dan cuenta? Perfecto, una vez más. Ahí está. Miren. Perfecto. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo dejo ahí la cajita? La empuja. Ajá. Nos estamos dando cuenta que por ahí hay un comportamiento como tipo de robot sumo, el video que les envié la otra vez. Ajá, parece que sí, profesor. Entonces ya más o menos ese es uno de los objetivos. También le estamos empezando a dar forma a los algoritmos que vamos a utilizar para, por ejemplo, los robots de competencia, ¿sí? Perfecto, excelente. Una vez más. Acá, no. Ahí está. Y una última vez que le vamos a poner la cajita así para que la empuje. Excelente. Muy bien. Ese sería nuestro último caso de estudio. Y como les digo, aquí en este robot del que yo tengo ha funcionado a una potencia de, acá está, ¿cuánto, profesor? 40. Ustedes pueden tener un robot que funcione a una potencia de 80, ¿ya? Y ese tema de las potencias, sí, ya las vamos a explicar en un momento específico, ¿ya? Por favor, envíen sus evidencias. Acá hemos recibido un primer caso, ¿sí? Un primer caso excelente, que ha utilizado, en vez de una cajita, también ha utilizado su mano, ¿no? Miren, miren. Yo también puedo utilizar mi mano, miren. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el robot puede avanzar. Ahí está. ¿Ya? Y si uso mi mano, también. A ver, vamos a ver si uso mi mano. Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Listo, estimados docentes. Vamos a ver las consultas. Si es que hay alguna consulta por el chat. O si alguien desea hacer una consulta utilizando su micro. Vamos a ver. Oh, está bien. Ahí. Ahí está bien. Perfecto. Vamos a ver. Ahí está. Hay preguntas. Ah, muy bien. Nos han aparecido varias preguntas. Dice, ¿y qué pasa si en vez de que vaya para adelante, va para atrás? Ajá. Ahí, por ejemplo, lo que sucede es que los cables de aquí se han invertido. Están invertidos. El cable que debería ser para el motor izquierdo, lo han puesto para el motor derecho. ¿Ya? Y eso también lo tienen que ver en el video de instalación. En el video de instalación, justo en la última parte, en el video de construcción, justo en la última parte, nos indica cómo tenemos que conectar los cables, ¿ya? Cómo tenemos que conectar. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer para que, si está yendo hacia atrás, tienen que invertir pasarlo acá y pasarlo aquí. Y nada más, eso es todo, con eso se arregla. Por favor, hagan ese cambio y envíen sus evidencias. Ya hemos recibido una más, a ver. Excelente, ya hemos recibido una más. Muy bien. Muy bien, excelente. Por favor, no nos quedemos sin enviar las evidencias. Ya respondí la pregunta. ¿Hay alguna más? Dice que si... Tres preguntas al respecto, ¿no? Si retrocede, invirtamos los cables de los conectores de los motores. El que está aquí, cámbialo por acá. El que está acá, cámbialo para acá. Y ya debería avanzar. Hemos recibido un caso más, por favor sigan enviando sus casos de estudio. También está la lista de
asistencia, por favor, es importante llenar esa lista de asistencias, pero también igual de importante es enviar los casos de estudio, ¿ya? Los casos de estudio también es de igual importancia, ¿ya? Sobre todo porque, como les digo, como es una capacitación virtual, les vuelvo a repetir, yo no sé en qué estado estamos, ¿ya? La única forma de saber en qué estado estamos es que ustedes envíen sus evidencias. Entonces, si envían sus evidencias, puedo saber que están avanzando con nosotros. Si no envían evidencias y no y no envían consultas y no se manifiestan, ahí va a haber un tema de comunicación, ¿no? Está fallando la comunicación, pero como les digo, debieran enviar sus evidencias, por favor, ¿ya? Listo. Si no hay ninguna consulta adicional, ya son las 8 de la noche, damos por terminada nuestra sesión. Por favor, el grupo está ahí. Les pido que sigan enviando sus evidencias y también recuerden cargar la batería del robot para la siguiente clase, ¿ya? Eso es todo. Siempre me despido, dice, mi conexión está mal, me está sacando de la reunión. Bueno, no hay ningún problema. El tema es que envíen su evidencia, ¿ya? El video también ya está grabado y va a estar disponible para ustedes. Tienen que enviar la evidencia. Lo mejor es enviarlo ahora, ¿no? Pero ya, pues no tienen hasta toda la noche, un día que tengan libre, pero antes de la siguiente sesión, por favor, tienen que enviar la evidencia. Recuerden conectar, darle una carga, un ciclo de carga al robot y nos vemos la siguiente clase. Siempre me despido diciendo lo siguiente, el tiempo es muy importante, ¿sí? Para todos, el tiempo es muy importante para todos y justamente nosotros nos preparamos de la mejor forma para que ustedes este tiempo de 2 horas que invierten al día 2 veces a la semana, ¿sí? 2 veces a la semana, 2 horas, sea de lo mejor o del mejor provecho posible para ustedes, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su tiempo y nos vemos Una la cosa siguiente antes de que se sesión. vaya. Sí, Es- dígame. Este, las ruedas tienen que estar bien presionadas porque no avanza mucho. ¿Qué, perdón, qué tiene que estar presionado? Las ruedas. Claro, así como muestra el video, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, le muestro aquí, antes ya de retirarnos. Así tienen que estar las ruedas. Miren. ¿Sí? ¿Se logra ver? No tienen que chocar con la estructura. Ahí tienen que estar. ¿Ya? Y como les estaba diciendo, tienen que probar con 40, ¿ya? Si no avanza mucho con 40, ¿con qué les he dicho que tienen que probar? Con 80. Y si no avanza mucho con 80, suban a 90, suban a 100, ¿ya? Por favor. Esa es la forma de probar, ¿sí? Ya vamos a hablar acerca de la potencia de los motores, ¿sí? La potencia de los motores también es un tema importante que vamos a conversar en las próximas clases, pero por ahora, si no funciona con 40, denle más potencia, por ejemplo, potencia de 80, ¿sí? Revisen también el video de construcción, ¿ya? Es importante porque los chicos también van a revisarlo, así que tenemos que tener las respuestas sobre casos que puedan ocurrir en el proceso de ensamblado. Listo, muchas gracias.